Buenas noches, agradecemos al Señor el poder encontrarnos nuevamente en este día miércoles. Damos gracias por la oportunidad que tenemos de juntos poder compartir su palabra, la palabra del Señor. Esperamos que sea un buen tiempo de edificación para cada uno de nosotros. Continuando avanzando en este estudio que llevamos a través de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Antes de comenzar, les invito a que nos podamos encomendar al Señor para este tiempo. Padre, queremos darte las gracias, agradecerte, Señor, el que puedas nuevamente darse a conocer tu palabra, Señor, en medio de tu pueblo. Rogamos tu ayuda, tu dirección, Señor, tu iluminación a cada uno de nosotros, la edificación de tu palabra en nuestros corazones, Señor, y el desafío que tú nos haces cada vez que somos expuestos a tu palabra, a la obediencia, Señor, al someternos a tu voluntad, y a que tu palabra nos vaya transformando, vaya haciendo esa obra sobrenatural en cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor, por este tiempo, te pedimos todas estas cosas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hoy nos corresponde avanzar por ya poniendo fin a este tercer capítulo de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Les invito por favor a que hagamos un breve repaso de lo que vimos la semana pasada desde el versículo 14 al versículo 17, lo que vimos precisamente la vez anterior. Dice: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Continuamos hablando acerca de las recompensas, la promesa de recibir recompensas y premios para aquellos creyentes que ocupan su tiempo, su vida aquí en la tierra, precisamente sirviendo al Señor. En el poder del Señor hay prometidas recompensas, y como decíamos, las recompensas como un acto de adoración al Señor, como un acto de amor, de gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. La verdad que, como decíamos también la semana pasada, nosotros no estamos llamados a hacer unos cazarrecompensas, sino que lo que hacemos, lo hacemos como una expresión, como un acto de adoración al Señor, porque es su voluntad para con nosotros también, y porque nosotros al vivir a Cristo en nuestra vida, vamos a hacer lo que hizo Cristo, y Cristo cuando estuvo en esta tierra, sirvió, hizo bien a otros, dio a conocer el Evangelio, edificó la vida de los demás, edificó la vida de sus discípulos, los instruyó en la palabra de Dios, en la ley de Dios. Y la iglesia continúa ese trabajo, continúa la labor que le dejó Cristo a la iglesia, que Él nos mostró cuando estuvo aquí en la tierra, cómo aquello se debía hacer, cómo Él preparó a 12 hombres para que llevaran a cabo esa labor, y a través de esos 12 hombres, más el apóstol Pablo, que también después fue incluido en el colegio apostólico, se sentaron las bases de lo que debía ser la doctrina, la enseñanza doctrinal, el cuerpo de doctrina, y a través de ese cuerpo de doctrina instruir, edificar al cuerpo de Cristo, y también dentro de ese cuerpo de doctrina entregar el Evangelio a los perdidos.
la última parte de este versículo, el versículo 17, que nos decía, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y aquí vemos una advertencia solemne, como lo dijimos la semana pasada, de Dios a su iglesia, que el trabajo en su obra no es cualquier cosa, no es una cosa de poca importancia, no es una cosa, una acción carnavalesca, ni cosa que le parezca, o sea, es una cosa realmente que involucra seriedad, gravedad, solemnidad, porque lo estamos haciendo para el Señor y porque estamos también entregando un mensaje que es eterno, un mensaje también que va a cambiar la eternidad de una persona y va a instruir también al pueblo de Dios y va a provocar esa transformación que Dios desea hacer en cada uno de nosotros, el plan que Él tiene, el proyecto que Él tiene de hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Y eso Él lo va a hacer a través de la palabra de Dios, de la sabiduría de Dios. De ahí que el apóstol ha venido abordando estos temas también de la importancia de sobreedificar en el fundamento, sobre el fundamento, pero no hacerlo de cualquier manera, sino de acuerdo a la voluntad de Dios, en el poder de Dios, en la dependencia de Dios. Y hoy nos corresponde avanzar desde el versículo 18 hasta el versículo 23, ya finalizando el capítulo 3, y hemos puesto a este mensaje el día de hoy, cómo eliminar las divisiones, o cómo eliminar la división en el cuerpo de Cristo. Es como la conclusión de lo que ha sido del capítulo 1 hasta este capítulo 3. El apóstol va a hacer una conclusión de lo que ha venido hablando respecto a los conflictos que se habían hecho presentes en la iglesia de Corinto, y todo precisamente por no someterse a los principios divinos, a los principios de la palabra de Dios. Lo que va a ocurrir en toda iglesia local cuando quiera hacer las cosas a su manera, van a ocurrir estas cosas que ocurrieron en la iglesia de Corinto y que el Señor no quiere que ocurran, pero que existe la posibilidad que lamentablemente ocurran. Dice, para conservar la unidad de la iglesia debemos tener, y aquí aparecen 4 cosas que vamos a encontrar a lo largo de la exposición de estos 6 versículos, aquí en la última parte del capítulo 3. Número 1, dice una visión apropiada de nosotros mismos. Esto encontramos en la primera parte, desde el versículo 18 hasta el versículo 20. Una visión apropiada de nosotros mismos. Luego, del versículo 21 a la primera parte del versículo 22, encontramos una visión apropiada de otros dentro del cuerpo de Cristo. Luego, desde el versículo, lo que resta del versículo 22, encontramos una visión apropiada de nuestras posiciones. Y luego, en el versículo 23, una visión apropiada de aquel que es dueño de todo. Esa es la división que vamos a tener en estos 6 versículos que vamos a abordar con la ayuda del Señor. Leamos, por favor, desde el versículo 18 al versículo 23. Dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas,
sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Versículo 23, lo último que dice. Nuevamente el apóstol vemos que sigue entregando advertencias para aquellos que se creen sabios, que creen ser sabios. No hay peor engaño para una persona que el que produce su propio orgullo. Una persona lamentablemente se autoengaña. Y en el servicio cristiano, en la vida cristiana, también existe ese peligro. El peligro de autoengañarse. Dice este versículo, inicia el resumen hecho por Pablo, que el sabio de este mundo debía volverse necio, es decir, verdaderamente sabio bajo los criterios de Dios. Aquí hemos encontrado en el capítulo 1 que aquella persona que el Señor le llama un loco a través de la locura de la predicación del Evangelio, cuando nos convertimos en locos y en insensatos a los ojos del mundo, venimos a hacer todo lo contrario a los ojos de Dios. Nos convertimos en personas sabias. La verdad que se eliminaría mucha división en la iglesia si algunos creyentes no estuvieran tan impresionados con su propia sabiduría. Aquí el versículo 18 precisamente nos dice, nadie se engañe a sí mismo. Hay la posibilidad de engañarnos a nosotros mismos, como cristianos que somos. Está la posibilidad de autoengañarnos. Recordemos que el apóstol está escribiendo a creyentes, está escribiendo a la iglesia de Corinto. Dice, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Y hay algunos textos bíblicos que quisiéramos complementar también con lo que el apóstol viene diciendo. Aquí, por ejemplo, Proverbios capítulo 3, versículo 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y esa es una exhortación a justos, a creyentes en Dios. Isaías capítulo 5, versículo 21 dice, ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos, no delante de Dios, sino delante de sí mismos. Y la primera carta a los Corintios, el capítulo 8, el versículo 2, dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Uno esperaría que esta actitud en personas, digamos, fuese algo, hablando de creyentes, fuese algo que hubiese ocurrido antes de conocer al Señor, cuando vivíamos en nuestros pecados, en ignorancia espiritual, en muerte espiritual. Se esperaría esta condición, se esperaría que ocurriese eso en nosotros. Pero que ocurra como cristianos, como les estaba ocurriendo precisamente a los corintios, eso ya viene a ser algo anormal. Antes era totalmente normal cuando éramos incrédulos, pero ya como hijos del Señor viene a ser algo totalmente anormal. Y tiene que ver, todo aquello tiene que ver con desobediencia. Tiene que ver con desobediencia porque la voluntad del Señor es que nosotros continuemos avanzando en nuestro camino hacia la madurez y que maduremos
y que la palabra de Dios se haga sabiduría en nosotros y no que continuemos eh, pensando de la misma manera. Si hemos sido transformados, si el Espíritu Santo nos ha hecho nuevas criaturas, nuestra manera de pensar también debe sufrir una transformación. Es lo que espera el Señor, es lo que desea el Señor. Pero es algo que no se va a dar si es que nosotros no deseamos que ese cambio se dé en nuestros corazones. Si es que nosotros no nos sometemos a la guía, al impulso del Espíritu Santo. Como dice este versículo 18, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. Dice que a través de la palabra siglo, Pablo da a entender lo pasajero, lo efímero de las modas culturales humanas, lo que era nuestra vida en el mundo, lo que tiene que ver con la manera de pensar del mundo, ese sistema mundial de pensamiento. Eso en relación al término siglo, nosotros entendemos siglo como una cantidad, un periodo de 100 años, pero no es lo que quiere decir la escritura. Acá siglo hace relación a mundo, a un sistema de pensamiento. Precisamente el término allí es cosmos. Para ignorante o loco, que encontramos también aquí en este versículo 18, otra palabra puede ser, como decíamos hace un momento, loco, insensato. Es lo mismo que Pablo nos recuerda en el capítulo 1, versículo 21, cuando dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Cuando venimos a ser locos a los ojos del mundo, cuando nos convertimos en ignorantes a los ojos del mundo, es cuando venimos por haber creído el Evangelio, por haber recibido la palabra de Dios en nuestro corazón. Ahí el Señor nos dice que estamos en condiciones de ser sabios para con Él, bajo sus criterios. Ahí estamos en condiciones de ser, de echar mano verdaderamente de la verdadera sabiduría, de la sabiduría celestial. De otra manera, no será posible. Seremos sabios ante el mundo y seremos necios a los ojos de Dios. Y aún al cristiano le puede ocurrir eso, le ocurre eso, lamentablemente. El capítulo 2, versículo 14 de esta primera carta, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y decimos de nuevo, esta exhortación del apóstol en este versículo 18 está dirigida a creyentes para que tengamos una visión apropiada de nosotros mismos, para que entendamos que nosotros por naturaleza somos necios a los ojos de Dios. Y no es que una vez que nos convertimos automáticamente pasamos a ser sabios. No, hay una sabiduría, pudiéramos, por decirlo así, ser sabios posicionalmente, bien, pero hay una sabiduría en la cual vamos a adquirirla entrando a un proceso, mediante ese proceso de transformación, mediante ese proceso de madurez espiritual. La palabra de Dios se irá transformando en cada uno de nosotros en sabiduría. Ese es el fin de la palabra de Dios en nosotros. Que su palabra se haga sabiduría en nuestra vida. Y sabiduría es la Biblia aplicada a la vida de la persona.
a la vida del ser humano, en este caso a la vida del creyente. Aquí en este versículo 18, cuando él también dice que nadie se engaña a sí mismo, el apóstol se está refiriendo a toda la iglesia. Cuando dice acá en el versículo 18, cuando dice, si alguno entre vosotros, es lo mismo que encontramos en el versículo 12, y si sobre este fundamento alguno edificare, igual en el versículo 17, si alguno destruyere. Es cierto que primariamente va dirigido a los líderes de la iglesia de Corinto, los maestros de la iglesia de Corinto, en cuanto a la sobreedificación que ellos iban a hacer. Lo que hizo Pablo al echar el fundamento, lo que iba a hacer luego Apolos y lo que continuaron haciendo los maestros que continuaron después el trabajo de edificación, de instrucción bíblica en la iglesia de Corinto, va dirigida primeramente a ellos, pero también se aplica por extensión a cada uno de los creyentes. Cuando el apóstol dice aquí en el versículo 18, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, eso también por aplicación nos va dirigido a todos nosotros y todos eh, debemos considerarlo de esa manera. Versículo 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y el apóstol continúa con la misma indicación. La sabiduría de este mundo, dice, funciona para este mundo, pero no funciona para con el creyente. Ya la manera de pensar del mundo en la mente de un cristiano ya es algo anómalo, ya no es una manera correcta y normal de pensar. Lo fue en algún momento, pero ya pasa a ser algo anómalo. La sabiduría también que se nos dice aquí en el versículo 19 y se nos ha venido diciendo en el versículo 18 y hacia atrás, tienen que ver con esa sabiduría humana que es insensatez en el área de la realidad espiritual, en el área de la verdad espiritual. Aquí el apóstol nos está hablando de sabiduría humana en relación, por ejemplo, a distintas ciencias humanas como las matemáticas, la ciencia, la mecánica. No, el apóstol se está refiriendo a lo que tiene que ver con realidad espiritual. Nosotros podemos tener un buen conocimiento de todas estas áreas de matemáticas, de las matemáticas, de las ciencias, de la mecánica o de otras ramas del saber humano y sin necesitar para nada la iluminación especial de parte de Dios. Podemos ahondar en todas esas ciencias sin necesitar la iluminación del Señor. Pero aquí lo que se está refiriendo es la sabiduría humana en cuanto a lo que tiene que ver con la realidad espiritual, con el mundo espiritual, con la verdad espiritual. La sabiduría humana, dice, se vuelve en insensatez y vana en los asuntos que tienen que ver con Dios, con la salvación, con la verdad espiritual. La verdad que ahí la sabiduría humana no tiene nada que conocer, no tiene ningún acceso para descubrir nada, es algo inalcanzable. Por sí misma no puede entender las cosas divinas. Es algo que está totalmente velado, totalmente velado. Y para el cristiano también va a estar velado, si es que el cristiano no permite la iluminación de parte de Dios, el trabajo de iluminación de parte del Espíritu en el creyente,
tampoco será posible en nosotros. No es algo que se va a manifestar solito, sin que uno disponga su corazón delante del Señor a que eso ocurra. Por lo mismo nosotros tampoco tenemos, en cuanto a la sabiduría de Dios, a las realidades espirituales, a la verdad espiritual, no tenemos eh, el derecho a pensar de la manera que nosotros queramos en cuanto a estas cosas. No tenemos derecho a tener ideas propias en cuanto a la verdad de Dios, en cuanto a la sabiduría de Dios, en cuanto a lo que el Señor ha revelado. Debemos someternos a su revelación, someternos a su voluntad. Y cuando los creyentes comenzamos a seguir nuestras propias ideas acerca del Evangelio, cuando queremos ser sabios en nuestra propia opinión, es cuando vamos a producir divisiones en medio del cuerpo de Cristo. Lo mismo que ocurrió en la iglesia de Corinto, lo mismo va a ocurrir en nuestras propias congregaciones, en nuestras propias iglesias, cuando nosotros queramos pensar del Evangelio, querramos pensar de la palabra de Dios, de la revelación divina, pero hacernos nuestras propias ideas, ser sabios en nuestras propias opiniones. Y los cristianos no vamos a ser más sabios en nuestra humanidad. No vamos a ser más sabios que los incrédulos. No sé si me doy a entender. Aunque seamos cristianos, si no permitimos al Señor que obre en nuestra vida, no, la palabra de Dios, no vamos a tener acceso, porque ese acceso se puede tener, el acceso al entendimiento espiritual. Podemos tener el acceso a una Biblia, pero si la Biblia la leemos como cualquier libro y queremos entender la Biblia como cualquier libro solamente con un esfuerzo humano, no será posible. Para poder entender la revelación de Dios, tiene que ser posible, y es posible solamente a través de la asistencia espiritual de parte del Señor. Es lo que quiere decir el texto. Venir a ser sabio, pero bajo los criterios de Dios, no bajo nuestros propios criterios. Eso no será posible. En todo, dice, a lo que se refiere a las cosas de Dios, los cristianos debemos someternos totalmente a las enseñanzas de las Escrituras y a la iluminación del Espíritu Santo. Es lo que acabamos de comentar. Solo así vamos a estar abiertos y tendremos acceso a la sabiduría de Dios y podremos llegar a ser verdaderamente sabios delante del Señor. El orgullo, tenemos que entender nosotros, el orgullo está en el centro de la sabiduría humana. Y nosotros, aunque seamos creyentes, continuamos siendo tentados a querer hacer las cosas a nuestra propia manera. El orgullo permanentemente nos tienta. Y ahí que el Señor quiera producir el fruto del Espíritu en cada uno de nosotros. Porque el orgullo es un pecado que tiene que ver con el carácter en una persona. Lo distinto a orgullo es la humildad. La humildad. Y la humildad precisamente es parte del fruto del Espíritu. Es lo que produce el Señor en cada uno de nosotros. Y la verdad que resulta difícil enseñarle, instruir a una persona que piensa que lo sabe todo. Le ocurrió al apóstol y le ha continuado ocurriendo a
a los maestros, a los pastores dentro del cuerpo de Cristo, cuando una persona piensa que no necesita conocer más, cree que lo sabe todo. Es precisamente lo que nos dice aquí el versículo 19, la parte final, cuando dice, pues está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y esto hace alusión a Job capítulo 5, versículo 13, donde Dios, hablando, dice que prende, o sea, haciendo alusión a la persona de Dios, dice que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. También en la primera carta a los Corintios, el capítulo 1 y el versículo 20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y este mismo versículo y el de Job también, el versículo 19, la parte final, que es una mención de lo que dice en el Antiguo Testamento, Job capítulo 5, versículo 13, es que los planes de los astutos terminan siendo, condenándolos a ellos. Cuando el Señor, como dice aquí mismo, los atrapa en la astucia de ellos, son atrapados en su propia sabiduría. Es lo que quiere decir que la sabiduría humana tan solo lo que hará al hombre es atraparlo. De ahí no podrá salir. Como dice el versículo 19, en relación a Dios, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Dios se da de inmediato cuenta de aquello. Al Señor no lo podemos engañar. Versículo 20. Versículo 20 dice, insistiendo en lo mismo, el apóstol continúa sobreenfatizando esta cuestión, mencionando otro pasaje del Antiguo Testamento. Dice, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Esto está en el Salmo capítulo 94, versículo 11. Y uno se pregunta, ¿y por qué tanto esfuerzo por parte del apóstol en desacreditar esa sabiduría humana en los Corintios? Porque el apóstol vemos que se esfuerza en hacer entender a los corintios y por extensión también a nosotros que formamos parte del pueblo de Dios en este tiempo, en que los pensamientos de los sabios en relación al Señor son pensamientos vanos. Los corintios estaban dando un gran valor a esta sabiduría y seguían a esos maestros, a esos guías que parecían exhibir esa sabiduría. Fueron confundidos, fueron, ¿cómo decirlo? Cayeron de una manera tan fácil. ¿Por qué? Porque su entendimiento no sufrió una transformación. Porque aunque llevaban años en la fe, continuaban pensando de la misma manera. Y eso ha ocurrido con muchos de nosotros. Lamentablemente. El que confía en el entendimiento humano no dispone de un entendimiento correcto de sí mismo. La verdad que es a través de la palabra de Dios, de las Escrituras, en la que nosotros llegamos a conocernos.
conociendo la mente de Dios, la revelación de Dios, la voluntad de Dios, es que nosotros llegamos realmente a conocernos a nosotros mismos y llegamos a darnos cuenta de que la sabiduría humana no nos sirve, no nos sirve para con Dios. Que no podemos seguir pensando con los mismos criterios, bajo los mismos parámetros que pensábamos antes de conocer al Señor. Eso no sirve para la vida cristiana. No sirve. De ahí que cuando hermanos, personas, creyentes, continúan pensando de esa manera en medio del cuerpo de Cristo, se producen conflictos, se producen peleas, se producen disensiones, divisiones, porque cada uno solamente está pensando en sí mismo. No hemos sido transformados, nuestro entendimiento no ha sufrido esa transformación que el Señor quiere hacer. Y mientras eso no ocurra, solamente lo que vamos a producir en el cuerpo de Cristo van a ser conflictos. No vamos a servir como un instrumento de edificación en medio del cuerpo de Cristo. Vamos solamente a producir problemas, a producir divisiones, disensiones. Y eso sabemos, no será edificación para nada. Y el que se resiste a Dios, el que se resiste a interactuar con los principios de Dios, el que se resiste a someterse a la voluntad de Dios, el que se resiste a sufrir esa transformación, ya siendo un hijo de Dios, el que se conforma con ser un niño en Cristo, va a salir perdiendo, se va a ver perjudicado. No solamente va a perjudicar a otros, sino también él se va a perjudicar. Pero vemos que acá las consecuencias son a todo nivel. No solo me perjudico yo, también perjudico a otros. Pero no solo perjudico a otros, también me perjudico yo. Versículo 21. Y el versículo 21 tiene que ver precisamente con la visión apropiada en relación a otros. Versículo 21 dice: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Bueno, a la vista de esto mismo, todo lo que ha sido dicho, ninguno de nosotros debiéramos jactarnos en los hombres, como estaba ocurriendo precisamente con los hermanos de Corinto. En el mismo capítulo 1 de la carta a los Corintios, el versículo 12 dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. En el capítulo 3 de esta misma carta, de los versículos 4 al 6, dice: porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y era precisamente lo que estaba ocurriendo con los hermanos de Corinto. Se estaban jactando en los hombres, no en Dios. Habían formado grupos, habían formado partidismos en torno a líderes humanos,
Se nos mencionó a Pablo, se nos mencionó a Apolos, a Cefas, y los más santurrones hablaban que ellos eran de Cristo cayendo en el mismo juego, lamentablemente. Los miembros de la iglesia estaban glorificando a los hombres y eso no estaba bien, eso estaba mal. En la segunda carta a los Corintios, el capítulo 4 y el versículo 5 dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Aquí nosotros no somos el elemento central en medio del pueblo de Dios. El central es el Señor. Y si nosotros nos servimos unos a otros, es no solamente por el amor que tenemos que tener cada uno de nosotros, unos para con otros, sino que es algo que se desprende de nuestro amor al Señor. Que a partir de nuestro amor al Señor, de nuestra fidelidad al Señor, de nuestra obediencia al Señor, que es posible ese amor de una manera horizontal entre cada uno de nosotros. Desde allí se parte. La verdad que no partiendo desde allí, todo será solamente algo humano, algo superficial, algo que se dará en relación y al nivel solamente de las emociones. En eso solamente resultará. No servirá para nada más. No producirá una verdadera edificación en el cuerpo de Cristo, y volvemos a lo que estábamos hablando anteriormente en cuanto al material con que sobreedificamos. La verdad que todo está relacionado. Aquí se estaba comparando a los hombres, se estaba dividiendo a la iglesia debido precisamente a tales acciones carnales. Si hubieran estado buscando el glorificar a Dios, hubiese habido armonía en la asamblea. Hubiese habido la armonía que Dios espera, la armonía que se produce sobrenaturalmente cuando permitimos al Señor obrar en nuestra vida. Él, a través de su Espíritu, obrando a través de nosotros, va produciendo esa armonía en medio del cuerpo de Cristo. De otra manera no es posible. La parte final del versículo 21 dice: porque todo es vuestro. Porque todo es vuestro. Si todas las cosas les pertenecen a todos los creyentes, ¿por qué tiene que haber rivalidad? ¿Por qué tiene que haber competencia? El apóstol está diciendo: todo ya pertenece a ustedes, como iglesia de Corinto. Todo es vuestro, les dice. Expresión que no deja de llamar la atención. Todo es vuestro. El pueblo de Dios lo posee todo. ¿Cómo entendemos esto? Versículo 22. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Aquí se nos presenta un inventario de las posiciones, las posesiones del creyente. Se ha dicho con razón que todas las cosas sirven al hombre que sirve a Cristo. Y aquí no solamente se nos menciona a líderes piadosos en esta lista, sino también todo lo que viene de Dios para nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 17, dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo,
si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí se nos menciona en el versículo 22, en cuanto a que todos vuestros, a esa expresión dice, sea Pablos, sea Apolos, sea Cefas, se menciona a estos líderes piadosos, que dice que le pertenecen a la iglesia, le pertenecen a los corintios, están incluidas dentro de las posesiones de los corintios. Pero no solamente viene a hablar de líderes piadosos, sino que también de otras posesiones, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo. Dice, el mundo es nuestro, ahora sí debiésemos entenderlo. Poseemos la tierra de una manera más rica. Mateo capítulo 5, versículo 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hay una promesa de poseer la tierra. Yo sé que aquí está hablando primeramente a la tierra en relación a Israel, a poseer la tierra, la Palestina que el Señor les ha prometido, pero también el resto del mundo o lo restante del mundo es aquello que también está dirigido como una promesa para el pueblo de Dios, para los santos de Dios. En relación a eso dice que el mundo es nuestro. ¿Qué más? Sea la vida, dice también, toda la vida es nuestra. Es evidente que aquí Pablo no se refiere solamente a la vida física, sino primariamente a la vida espiritual, a la vida eterna. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su poder divino, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y aquí el apóstol está hablando en cuanto a aquellas visiones apropiadas, está hablando de esas visiones apropiadas en cuanto a las posesiones, a nuestras posesiones. Se menciona el mundo, se menciona la vida, se menciona la muerte. Dice, sea la muerte, aún la muerte debemos entenderlo como algo nuestro. Cristo ha conquistado la muerte y por medio de él nosotros también la hemos llegado a conquistar. Primera a los Corintios, el capítulo 15, versículos 55 y 57 dicen, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Versículo 57, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso en cuanto a la muerte, se nos menciona el mundo, la vida, la muerte, sea lo presente. Lo presente también dice acá que es nuestro. Eso abarca todo lo que tenemos o experimentamos en esta vida. Romanos capítulo 8, versículos 37 al 39, se nos menciona algo muy similar a lo que aparece aquí en este versículo 22. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahí en el sentido de lo presente, que lo presente pueden ser cosas que vemos como beneficiosas y también como cosas adversas, que aquí dice que nada de eso nos puede separar
del amor de Dios, pero sin embargo el apóstol nos dice acá que eso también nos pertenece, es nuestro. Eh, Lograremos conquistarlo, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. En cuanto a lo porvenir, también se nos dice que es algo nuestro, lo que está por venir, lo que tiene que ver con las bendiciones celestiales, que, que, que tiene que ver precisamente con nuestra glorificación, con aquello que está por ocurrir, por la consumación de nuestra salvación, considerada como la consumación de todo, la más grande bendición de todas, cuando todo se complete finalmente. Romanos capítulo 8, versículo 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, también debemos tener una visión apropiada en cuanto a nuestras posesiones. No podemos pretender eh, querer nosotros ser propiedad de líderes espirituales, ser propiedad de maestros espirituales, abanderizarnos, convertirnos en seguidores de maestros humanos, de líderes humanos, aunque sean creyentes. ¿Por qué? ¿Por qué no está bien? Una, porque es idolatría, pero por otra parte, porque eso es algo que ya poseemos. Ellos nos pertenecen como iglesia. Nosotros también le pertenecemos a ellos. Todos nos pertenecemos. Todo, como nos dice el versículo 22 acá, es nuestro. Así que sería una necedad querer nosotros formar parte de una propiedad de alguien cuando ese alguien ya forma parte de una propiedad nuestra, forma parte de nuestra propia propiedad. Era precisamente algo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto, que era una anormalidad bíblica, una manera totalmente no bíblica de pensar, contraria a la sabiduría de Dios, al plan que el Señor tiene. Todo pertenece a los creyentes, porque no somos esclavos, sino que somos dueños. ¿Recuerdan el texto que leímos? Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Todo nos pertenece. Nos pertenece, dice la palabra de Dios. Está algo que nos pertenece hoy, pero que no hemos terminado o completado de experimentar, de disfrutar, pero la palabra de Dios nos dice que ya nos pertenece, ya es nuestro. No podemos querer poseer algo que ya tenemos, que ya es nuestro. Versículo 23. Como hemos visto apropiada, una visión apropiada de nosotros mismos, luego una visión apropiada de otros, una visión apropiada de nuestras posesiones, y como última cosa aquí en el versículo 23, una visión apropiada de aquel que es dueño de todo. Hablando de la persona de Cristo, versículo 23 dice, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Todos los creyentes pertenecen a Cristo, pertenecemos a Cristo, pertenecemos a un mismo Señor, y por esa razón nos debemos unos a otros, lo que decíamos hace un momento. Tenemos un dueño en común, un Señor en común, un Salvador en común, posesiones en común, líderes y maestros en común, y una dependencia común precisamente de las Escrituras, en la palabra de Dios, en la sabiduría escrita.
que quiere, que el Señor desea que esa sabiduría escrita se haga sabiduría en nuestra propia vida, se haga sabiduría espiritual en nuestra propia vida y que no sea solamente una sabiduría escrita, un conocimiento en papel, sino que se haga una realidad por experiencia en cada uno de nosotros. Por ende, entonces, por todo lo que se ha dicho, no hay razón para las divisiones en el cuerpo de Cristo. No hay razón para la desunión, si todo es nuestro. Y vemos en esta última parte, este versículo 23, también que existe una jerarquía entre estos propietarios divinos que encontramos aquí en este versículo 23. Porque dice que nosotros pertenecemos a Cristo y que Cristo pertenece a Dios. En la primera carta a los Corintios, en esta misma primera carta, el capítulo 15, versículos 27 y 28, dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, hablando de Cristo. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. El texto lo que nos está mostrando que finalmente Cristo, Él mismo sujetará todas las cosas a Dios su Padre. Ha sido la voluntad del Padre que todas las cosas en este tiempo y por mucho tiempo, durante lo que esté relacionado con el tiempo, como nosotros lo conocemos, esas cosas o todas las cosas estén sujetas a Cristo, todo lo creado esté sujeto a Cristo. Pero llegará un momento en que todas las cosas van a ser sujetadas a Dios el Padre. Incluso la persona misma del Hijo Eterno, Él vendrá, el Hijo Eterno, también a sujetarse Él completamente al Padre Eterno. No quiere decir que no esté sujeto a Él, está sujeto. El Hijo Eterno está sujeto al Padre Eterno, pero en relación al gobierno que tiene que ver, que está hoy sujeto a la persona de Cristo, todo eso vendrá a sujetarse finalmente a la persona de Dios Padre. Es algo que vemos también que ocurre en la Santa Trinidad. Y ya para ir concluyendo, un último versículo, Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 5. Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 5. Ya como corolario a todo lo que hemos dicho en esta reflexión, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Para que se lleve a cabo todo eso que está desde el versículo 2 al versículo 5,
es necesario que ocurra lo que nos dice el versículo 1. Esa es la condición. Si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, ahí está la condición. Tiene que ver precisamente con la comunión con Dios, con la relación personal con Dios respecto del creyente. Solamente de esa manera el creyente estará en condiciones de moverse en la sabiduría espiritual, de echar mano de la sabiduría espiritual, de pensar con una sabiduría divina. Esa sabiduría divina vendrá a ser parte de nosotros. Es cuando la palabra de Dios se hará sabiduría en cada uno de nosotros. Cuando ocurra esto, lo del versículo 1, cuando eso ocurre, estaremos en condiciones, como nos dice el versículo, del versículo 2 al 5, estaremos en condiciones. Dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Y todo esto tiene que ver con los elementos que conforman el fruto del Espíritu. Estaremos en condiciones de que el Espíritu Santo produzca eso en nosotros. Estaremos en condiciones de dar frutos espirituales. Estaremos en condiciones de hacer lo que nos dice el versículo 3, de no hacer nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Estaremos en condiciones de tener un mismo sentir, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y todo lo que se nos habla, este párrafo tiene que ver con la unidad en el cuerpo de Cristo, con unidad. Cuando está presente esto, no estará presente la división, no estarán presentes los conflictos, no estará presente la falta de armonía. No habrán divisiones en el cuerpo, porque todos tendremos un mismo sentir. Buscaremos una misma cosa, nos moveremos hacia un mismo propósito. Viviremos la vida congregacional en la dependencia de Dios. Estaremos en condiciones de poder sobreedificar con buenos materiales, con los materiales de Dios, con materiales espirituales, no con materiales carnales, no con materiales que tengan que ver con nuestra propia sabiduría, con nuestra propia opinión, con nuestra propia manera de pensar, sino que haremos todo de acuerdo a la manera de Dios y en la dinámica de Dios. Eso es lo que el apóstol nos quiso decir en estos últimos 6 versículos, resumiendo lo que ha sido desde el capítulo 1 hasta este capítulo 3. Esa es la conclusión del apóstol. Bien, el Señor bendiga una vez más su palabra en nuestros corazones. Ha sido un tiempo en que le hemos estado dando harta vuelta a esta temática que es importantísima dentro de la comunidad cristiana, dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia de Cristo, para que la iglesia de Cristo se lleve a cabo el plan del Señor, para que la iglesia de Cristo cumpla el plan que el Señor tiene para con ella. El Señor bendiga su palabra. Oremos antes de concluir. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque ha sido todo este tiempo, Señor, de reflexión. Te rogamos porque tú uses tu palabra en nuestros corazones, Señor. Hemos aprendido cosas nuevas. Hemos ido avanzando en el conocimiento de tu palabra, Señor. Te pedimos porque esa palabra se haga una realidad en cada uno de nosotros. En sí misma tu palabra es una verdad, es realidad, Señor. Pero te pedimos que también se haga verdad en cada uno de nosotros, Señor.
Te rogamos, Padre Celestial, porque tu palabra cambie nuestra manera de pensar, porque entremos en ese plan cada uno de tus hijos, Señor, tu iglesia toda, en ese plan que tú tienes para con tu iglesia, Señor, en esa dinámica espiritual en la que tú deseas que cada uno de nosotros se mueva y viva. Padre bendito, usa tu palabra en nuestros corazones, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu poder, bajo tu dinámica, Señor. Te damos gracias por este tiempo y oramos muy agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Damos gracias al Señor. Ha sido un buen tiempo y les invito a leer el capítulo 4 para ya la próxima semana comenzar a entrar a una nueva sección de esta primera carta del apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de Corinto. Que el Señor le bendice y nos vemos la próxima semana. Buenas noches.